¿Alguna vez te has preguntado por qué un Rolex es mucho más que un simple reloj? ¿Cómo se convirtió en el símbolo universal del éxito, el lujo y el logro personal? Hoy no vamos a hablar solo de engranajes y manecillas, sino de la increíble historia detrás de la corona más famosa del mundo. Vamos a desentrañar el misterio de cómo Rolex no solo aprendió a medir el tiempo, sino a definirlo. Todo comienza con un visionario, un hombre que no era relojero de profesión, pero que tenía una idea que cambiaría el mundo para siempre. Su nombre era Hans Wilsdorf. A principios del siglo XX, los relojes de bolsillo eran la norma. Eran grandes, poco prácticos y se consideraban más fiables que los pequeños y frágiles relojes de pulsera, que eran vistos más como una joya femenina. Pero Wilsdorf vio el futuro. En 1905, con tan solo 24 años, fundó su empresa en Londres con la convicción de que el reloj de pulsera era el camino a seguir. Su obsesión no era solo crear relojes de pulsera, sino crear los más precisos y fiables del mundo. Para demostrar su calidad, Wilsdorf hizo algo revolucionario. Sometió sus relojes a las pruebas más rigurosas. En 1910, un Rolex fue el primer reloj de pulsera en recibir el certificado suizo de precisión cronométrica. 4 años después, el Observatorio de Kew, en Gran Bretaña, la máxima autoridad mundial en cronometraje, le otorgó un certificado de clase A, una distinción que hasta entonces solo se reservaba para los cronómetros marinos. Hans Wilsdorf había demostrado su punto. Un reloj de pulsera podía ser tan preciso como cualquier otro. Pero aún quedaba un gran desafío por superar: el polvo y la humedad, los peores enemigos de un delicado mecanismo de relojería. La solución llegó en 1926 y cambió la historia de la relojería para siempre. Rolex creó el Oyster, el primer reloj de pulsera hermético del mundo. Su caja estaba sellada como la concha de una ostra, de ahí su nombre. Pero, ¿cómo demostrar al mundo que realmente funcionaba? Wilsdorf era un genio del marketing. Al año siguiente, equipó a una joven nadadora británica llamada Mercedes Gleitze con un Rolex Oyster para su intento de cruzar a nado el Canal de la Mancha. Después de más de 10 horas en las frías aguas, Mercedes no completó la travesía, pero el reloj funcionaba perfectamente. Rolex publicó un anuncio a toda página en la portada del Daily Mail celebrando el triunfo del reloj, y el mundo entero se enteró. El Rolex Oyster se convirtió en una leyenda. Pero la innovación no se detuvo ahí. El siguiente problema era que para darle cuerda al reloj, había que desenroscar la corona, comprometiendo temporalmente su hermetismo. La solución de Rolex fue tan elegante como ingeniosa. En 1931, patentaron el primer mecanismo de cuerda automática del mundo con un rotor perpetual. Este ingenioso sistema utilizaba el simple movimiento de la muñeca del usuario para dar cuerda al reloj de forma continua. Ya no era necesario darle cuerda manualmente. Era la pieza final del rompecabezas: precisión, hermetismo y cuerda automática. El reloj moderno, tal como lo conocemos hoy, había nacido gracias a Rolex. Con estas bases tecnológicas, Rolex se embarcó en una nueva era: la creación de relojes herramienta profesionales, diseñados para soportar las condiciones más extremas. En 1953, mientras Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay hacían historia al ser los primeros en conquistar la cima del Everest, llevaban en sus muñecas prototipos del Rolex Oyster Perpetual. Este hito daría lugar al nacimiento del Explorer, un reloj diseñado para aventureros y exploradores con una esfera altamente legible en cualquier condición. Ese mismo año, el mundo submarino también fue conquistado. Con el auge del buceo recreativo y profesional, Rolex lanzó el Submariner, el primer reloj de pulsera para buceadores garantizado como hermético hasta 100 metros de profundidad. Su bisel giratorio permitía a los buceadores controlar su tiempo de inmersión, una característica de seguridad vital. El Submariner no solo se convirtió en el arquetipo del reloj de buceo, sino que su diseño icónico ha trascendido su propósito original para convertirse en uno de los relojes más reconocibles y deseados del mundo. Poco después, la aviación comercial entró en su edad de oro.
Los pilotos de aerolíneas como Pan Am necesitaban un reloj que pudiera mostrar dos usos horarios simultáneamente durante los vuelos transcontinentales. La respuesta de Rolex llegó en 1955, el GMT Master. Su distintivo bisel de dos colores, rojo y azul, apodado Pepsi, permitía a los pilotos leer la hora local y una segunda hora de referencia, como la hora del meridiano de Greenwich o GMT. Se convirtió en el reloj oficial de varias aerolíneas y en un símbolo de la era del jet. Y luego llegó la velocidad. En la década de 1960, el mundo de las carreras de automovilismo estaba en pleno apogeo. Los pilotos necesitaban un cronógrafo fiable para medir los tiempos por vuelta. En 1963, Rolex presentó el Cosmograph, que más tarde sería bautizado como Daytona, en honor a la famosa carrera de resistencia en Florida. Curiosamente, al principio no fue un gran éxito, pero gracias a su asociación con el legendario actor y piloto de carreras Paul Newman, quien usaba su propio Daytona todos los días, el reloj se convirtió en un objeto de culto. Hoy, el Daytona es uno de los cronógrafos más codiciados del planeta, con listas de espera de años y precios astronómicos en el mercado de segunda mano. A través de todas estas innovaciones y modelos icónicos, Rolex construyó algo más que relojes. Construyó una reputación de fiabilidad, rendimiento y excelencia. La marca se asoció con personas que estaban en la cima de su campo, exploradores, atletas, artistas y líderes mundiales. Ver a alguien con un Rolex no solo significaba que apreciaba la buena relojería, sino que probablemente había alcanzado un nivel de éxito significativo en su vida. La corona de Rolex se transformó en un símbolo de estatus, un marcador de logros. Es el reloj que te regalas o que te regalan para celebrar un hito importante, una graduación, un ascenso, el cierre de un gran negocio. Pero más allá del lujo y el estatus, hay algo más profundo en la filosofía de Rolex. La marca nunca ha seguido las modas pasajeras. Sus diseños evolucionan, no se revolucionan. Un Submariner de hoy es instantáneamente reconocible como un descendiente directo del modelo de 1953. Esta constancia, esta dedicación a la mejora incremental y a la calidad sin concesiones, es la verdadera clave de su éxito. Cada reloj que sale de sus talleres en Suiza es el resultado de un proceso obsesivo de control de calidad. Desde la fundición de su propio oro hasta el ensamblaje a mano de sus complejos movimientos, todo se hace internamente para garantizar que cada pieza cumpla con los estándares más exigentes. Esta búsqueda incesante de la perfección es lo que conecta la historia de Rolex con nuestras propias aspiraciones. La historia de Hans Wilsdorf, un hombre que tuvo una visión y trabajó incansablemente para hacerla realidad, nos inspira. La historia de los exploradores y atletas que llevaron un Rolex a los límites del rendimiento humano nos motiva. El reloj en la muñeca no es solo un objeto, es un recordatorio tangible de que la constancia, la dedicación y la búsqueda de la excelencia conducen al éxito. Al final, la razón por la que un Rolex es tan especial no es solo por el metal precioso o los complejos mecanismos, es por la historia que cuenta. Es la historia de la innovación audaz, de la fiabilidad inquebrantable y del logro humano. Es un símbolo que nos dice que con perseverancia podemos alcanzar nuestras propias cimas, ya sea en los negocios, en el deporte o en la vida. Representa la recompensa por el trabajo duro y un recordatorio constante de que siempre debemos aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Rolex. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!